Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Acérquense al fuego, mis amigos. Dejen que el crujido de la madera seca les cuente los secretos que el viento del desierto arrastra consigo. Hay historias grabadas en el cañón de un revólver y otras en el fondo de una lágrima, pero las más verdaderas, las que perduran cuando el sol se rinde ante el manto de estrellas, son las que se escriben en el corazón del hombre. Esta noche les contaré una de ellas. Una leyenda que escuché de un viejo vaquero cuyos ojos habían visto más amaneceres y atardeceres de los que podemos contar. Es la historia de Adelina Vargas y de cómo, en la tierra más yerma, a veces florece la redención. Es la historia de lo que la tierra perdona. El pueblo de Redemption, Texas, en el año de Nuestro Señor de 1882, era un lugar que le hacía poca justicia a su nombre. Era una herida abierta en la piel reseca del desierto, un puñado de edificios de madera descolorida que se aferraban a la vida bajo un sol que no conocía la piedad. El polvo lo cubría todo, las botas de los hombres, los dobladillos de los vestidos de las mujeres y los sueños de quienes llegaban buscando fortuna. Era un polvo fino, rojizo, que se metía en los pulmones y en el alma, un recordatorio constante de que allí la vida era una lucha diaria contra la sed, el calor y el olvido. En este lugar de juicios rápidos y memorias largas vivía Adelina Vargas, o más bien sobrevivía. Su casa era una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, lo suficientemente lejos para que el murmullo de la vida cotidiana no llegara hasta ella, pero lo bastante cerca como para sentir el peso de todas las miradas que la seguían cuando se veía obligada a caminar por la calle principal. Adelina era una paria, una sombra vestida de luto perpetuo. Era la viuda de Mateo Vargas, un forajido cuyo nombre se pronunciaba en susurros, temerosos en los salones y en voz alta, en los carteles de Se Busca. Cuando la ley finalmente alcanzó a Mateo en una lluvia de plomo y pólvora, Redemption no vio en Adelina a una mujer de luto. Vieron la mancha viviente de su deshonra, el último vestigio de un hombre que había sembrado el miedo en la región. Cada día era un calvario silencioso. Cuando entraba en el almacén del señor Gable, las conversaciones se detenían, convertidas en un silencio denso y acusador. Las mujeres se apartaban, arrastrando a sus hijos como si la simple presencia de Adelina pudiera contagiarlos de alguna oscura enfermedad moral. Le vendían lo que necesitaba, sí, pero con las palabras justas, con las monedas contadas sobre el mostrador para evitar el roce de sus manos. Su dinero era bueno, pero su alma, a los ojos de todos, estaba manchada para siempre. Adelina soportaba todo con una dignidad que exasperaba a sus detractores. Su espalda se mantenía recta, su barbilla alta y sus ojos oscuros, aunque, velados por una tristeza profunda, nunca rehuían una mirada. No pedía compasión ni ofrecía disculpas. En la soledad de su cabaña, la mujer que el pueblo despreciaba desaparecía y quedaba solo la esposa que recordaba al hombre, no al monstruo. Recordaba a Mateo no como el ladrón de bancos, sino como el joven que le había tejido una corona de flores silvestres el día que le pidió matrimonio. Recordaba el sonido de su risa
una risa grave y sincera que parecía poder mover montañas antes de que la amargura y la codicia envenenaran su espíritu. Se aferraba a esos fragmentos de un pasado mejor, como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. Eran su único consuelo, su penitencia y su rebelión. Cada pequeño acto de recuerdo, como limpiar el gastado sombrero de fieltro de Mateo que guardaba en un baúl, era una afrenta a la sentencia que el pueblo le había impuesto. La tierra misma parecía reflejar su desolación. Desde su ventana, Adelina veía un paisaje de colinas áridas y mezquites retorcidos por el viento. El sol golpeaba la tierra agrietada con una furia implacable, y el silencio solo era roto por el lamento del viento o el chillido lejano de un halcón. A veces se preguntaba si ella era como aquella tierra, castigada, reseca por fuera, pero guardando en algún lugar profundo una semilla de vida que se negaba a morir. A unas millas de allí, donde la tierra se volvía un poco más generosa gracias a un arroyo terco que se negaba a secarse, se extendía el rancho de Elijah Cole. El rancho era un oasis de orden y propósito en medio del caos del desierto. Las cercas estaban bien cuidadas, el granero pintado de un rojo intenso que desafiaba la palidez del paisaje, y el humo que salía de la chimenea de la casa principal era una promesa de calor y hogar. Elijah Cole era un hombre hecho de la misma materia que su tierra, sólido, honesto y resistente. Viudo desde hacía 3 años, cuando una fiebre traicionera se llevó a su amada Sara, su mundo giraba ahora en torno a 2 cosas: su rancho y su hija de 6 años, Clara. Clara era una criatura de luz en un mundo de sombras. Tenía el cabello rubio como el trigo maduro y los ojos del color del cielo antes de una tormenta de verano. Su risa era el único sonido capaz de llenar el vacío que Sara había dejado en el corazón de Elijah. Él era un padre devoto, paciente y tierno. Le enseñaba los nombres de las constelaciones en las noches claras. Le leía cuentos junto al fuego y soportaba con una sonrisa sus torpes intentos de ayudar en las tareas del rancho. Elijah era un hombre respetado en Redemption. Su palabra era su ley y su integridad incuestionable. Era justo con sus vaqueros, recto en sus negocios y un pilar silencioso de la comunidad. Pero Elijah poseía una cualidad que escaseaba en Redemption: la capacidad de ver más allá de las apariencias. Había visto a Adelina Vargas en el pueblo. La había observado desde la distancia, notando no la sombra del forajido que la cubría, sino la fuerza inquebrantable en su postura. Veía la forma en que sus manos, aunque delgadas, se aferraban a su cesta con determinación. Veía el destello de desafío en sus ojos cuando se enfrentaba al desprecio del pueblo. No veía a la esposa de un bandido. Veía a una mujer que se negaba a ser quebrantada, una flor del desierto que, contra todo pronóstico, se negaba a marchitarse. Su propia pérdida le había enseñado a reconocer el dolor en los demás. Sabía lo que era llevar un luto que el mundo no siempre comprende, y en la soledad de Adelina veía un reflejo de la suya propia. La vida en el rancho era dura, y desde que su ama de llaves se había marchado para casarse, las tareas del hogar y el cuidado de Clara se habían convertido en una carga pesada sobre sus ya anchos hombros. Necesitaba ayuda, pero la idea que empezó a germinar en su mente iba más allá de una simple necesidad práctica. Era un pensamiento audaz, una semilla de decencia en un campo de prejuicios. Una tarde, mientras observaba a Clara jugar con una muñeca de trapo en el porche, la decisión se asentó en su corazón con la firmeza de una roca. Sabía lo que dirían en el pueblo. Conocía las miradas, los susurros, las advertencias. Sabía que estaba a punto de poner en juego su buena reputación, su lugar en la comunidad,
pero luego miró a su hija, tan llena de inocencia y bondad, y supo que no podía enseñarle a ser una buena persona si él mismo se dejaba guiar por el miedo y el juicio de los demás. La verdadera justicia, pensó, no residía en la condena ciega, sino en la oportunidad. Y Adelina Vargas, más que nadie en Redemption, merecía una. El sol del día siguiente se alzó sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, indiferente a los dramas de los hombres. Para Adelina era el comienzo de otro día de aislamiento. Para Elijah era el día en que desafiaría a todo un pueblo con un simple acto de bondad. La calma antes de la tormenta estaba a punto de romperse, y las vidas de dos almas solitarias, marcadas por la pérdida y el juicio, estaban a punto de colisionar de una manera que ni ellos mismos podían prever. El desierto, en su vasta e impasible sabiduría, esperaba para ver qué brotaría de aquella colisión. Más polvo y desolación, o la frágil pero tenaz flor de una segunda oportunidad. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. El sol era un martillo de oro sobre el yunque del desierto, y el aire ya vibraba con un calor que prometía volverse sofocante. Adelina había terminado sus escasas tareas matutinas. Había barrido el suelo de tierra apisonada de su cabaña. Había remendado una vez más su único vestido negro de diario y había recogido el agua del pozo, un trabajo arduo que le dejaba las manos encallecidas y la espalda dolorida. Ahora estaba sentada en el pequeño porche, a la sombra de un tejadillo improvisado, con la mirada perdida en la línea temblorosa del horizonte. La soledad era una presencia física, un compañero constante que se sentaba a su lado, tan pesado y silencioso como las rocas que salpicaban el paisaje. Mientras tanto, en el rancho de los Cole, la mañana había sido un torbellino de actividad. Una sección de la cerca del Pasto Norte se había venido abajo durante la noche, y el ganado amenazaba con dispersarse. Elijah, con la ayuda de sus dos vaqueros, había pasado horas bajo el sol abrasador, clavando postes y tensando alambre de espino. El sudor le empapaba la camisa y se le pegaba a la piel cubierta de polvo. Cuando por fin terminaron, regresó a la casa, exhausto, solo para encontrarla en un estado de desorden que le oprimió el corazón. Los platos del desayuno seguían en la mesa. Una capa de polvo cubría los muebles y Clara, con la cara manchada de mermelada, intentaba sin éxito trenzarse el pelo. Fue en ese momento de frustración y agotamiento que la idea que había estado rondando su mente se solidificó en una resolución inquebrantable. Miró el caos de su hogar, el reflejo de su propia vida, desordenada desde la partida del ama de llaves. Miró a su hija, que necesitaba más que un padre cansado al final del día. Necesitaba un hogar, un verdadero hogar, con el calor y el orden que él solo no podía proporcionar. Y su mente, una y otra vez, volvía a la figura solitaria y digna de Adelina Vargas. Ensilló su caballo, un robusto alazán llamado Diablo, con movimientos decididos. Le dijo a Clara que se portara bien, que volvería pronto, y cabalgó hacia Redemption. El trote del caballo levantaba pequeñas nubes de polvo rojizo que se arremolinaban tras él. Con cada milla que se acercaba al pueblo, sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer. No era un hombre de impulsos. Cada decisión que tomaba estaba sopesada y medida, como la tierra que araba. Pero esta decisión venía de un lugar más profundo, un instinto que le decía que era lo correcto, aunque fuera lo más difícil. Sabía que estaba cabalgando directamente hacia el ojo del huracán del juicio del pueblo. Llegó a Redemption al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y la gente buscaba refugio en la sombra de los porches. La calle principal estaba casi desierta, pero sabía que detrás de cada ventana había ojos que observaban.
Ató a Diablo frente al almacén general, su mandíbula apretada. En lugar de ir a la cabaña de Adelina, decidió hacer su oferta a la vista de todos. Quería que su acto fuera una declaración, no un secreto. Sabía que ofrecerle trabajo en privado sería interpretado como un acto de caridad vergonzante. Ofrecérselo en público era un acto de respeto. Adelina había decidido que necesitaba hilo para remendar una sábana. Era una excusa, en realidad. La soledad de su cabaña a veces se volvía tan asfixiante que el desprecio del pueblo era un alivio amargo, un recordatorio de que para bien o para mal todavía existía. Con su cesta en el brazo y el corazón blindado, caminó hacia el pueblo. Vio el caballo de Elijah Cole atado frente al almacén y un nudo de aprensión se formó en su estómago. El ranchero era el único hombre en Redemption que a veces le ofrecía un breve y respetuoso asentimiento de cabeza cuando se cruzaban, un gesto tan pequeño y tan monumental que la dejaba temblando. Justo cuando salía del almacén, con el hilo en su cesta, se encontró cara a cara con él. Elijah se había quitado el sombrero, un gesto de cortesía que nadie más le dedicaba. Sostenía el ala entre sus manos grandes y callosas. El sol le iluminaba el rostro serio, acentuando las líneas de expresión alrededor de sus ojos claros que la miraban con una intensidad que la desconcertó. «Señora Vargas», dijo él, y su voz, grave y tranquila, pareció cortar el aire pesado del mediodía. Las pocas personas que estaban en la calle se detuvieron. Una cortina se movió en la ventana de la oficina del sheriff. La señora Gable, que salía de la modista, se quedó helada, con la boca entreabierta en una mueca de asombro y desaprobación. Adelina se sintió como un ciervo atrapado por los faros de un cazador. Su primer instinto fue bajar la mirada, murmurar una respuesta y huir, pero algo en la mirada de Elijah la detuvo. No había lástima en sus ojos ni curiosidad morbosa, solo una seriedad directa y honesta. «Señor Cole», respondió ella, su voz apenas un susurro. «He venido a hacerle una proposición de trabajo», continuó él, sin importarle las miradas que ahora se clavaban en ellos como alfileres. «Necesito a alguien que se ocupe de mi casa y cuide de mi hija, mi ama de llaves. Se ha casado. El trabajo es duro, pero la paga es justa. Tendrá su propia habitación en la casa y sus comidas. Es un trabajo honrado». El mundo de Adelina se tambaleó. Las palabras de Elijah resonaron en el silencio de la calle, cada una de ellas un golpe contra el muro de aislamiento que la rodeaba. Un trabajo honrado. La gente de Redemption apenas le dirigía la palabra, y este hombre, el más respetado de todos, le estaba ofreciendo un lugar en su casa, cerca de su hija. Era tan impensable, tan increíble, que por un momento creyó que era una cruel broma. Miró a su alrededor. Vio el rostro escandalizado de la señora Gable, el ceño fruncido del herrero, los susurros que ya empezaban a serpentear de un porche a otro. «La viuda del asesino», oyó decir a alguien, en su casa con la niña. «¿Ha perdido el juicio?» El veneno del pueblo era palpable, una niebla tóxica que amenazaba con ahogar la increíble oferta de Elijah. El dilema se apoderó de ella con una fuerza brutal. Una parte de ella, la parte que se había acostumbrado al dolor, le gritaba que se negara. Aferrarse a su luto, a su lealtad al fantasma de Mateo, era seguro, era su identidad. Aceptar la oferta de Elijah significaba adentrarse en un territorio desconocido, exponerse a más dolor, a más juicios. Significaba, de alguna manera, traicionar el recuerdo del hombre que había amado, el hombre por el que había sacrificado su honor y su lugar en el mundo. ¿Cómo podía abandonar esa penitencia para aceptar la amabilidad de otro hombre? Pero otra parte de ella, una parte que creía muerta y enterrada, se agitó. Era el anhelo de una vida normal, el deseo de un propósito más allá de sobrevivir, el sueño de escuchar una risa infantil sin sentir una punzada de envidia.
Miró a Elijah de nuevo, vio la solidez de su postura, la determinación en su mandíbula. Estaba arriesgando su propia reputación por ella, estaba desafiando a todo el pueblo, no con armas ni con ira, sino con un simple acto de fe. Le estaba ofreciendo no solo un empleo, sino algo que había perdido hacía mucho tiempo, una oportunidad de redención. Su lucha interna se reflejaba en su rostro, la duda, el miedo, la esperanza. Elijah lo vio y con una suavidad que contradecía su aspecto rudo, dijo: «La decisión es suya, señora Vargas. No la presionaré, pero la oferta es sincera». Adelina cerró los ojos por un instante. La imagen de su cabaña solitaria, el eco del silencio, el peso de los días vacíos. Luego los abrió y su mirada se encontró con la de Elijah. En ese momento tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. «Acepto, señor Cole», dijo, y su voz, aunque todavía temblorosa, tenía un nuevo matiz de firmeza. «Acepto». Un jadeo colectivo recorrió la calle. La señora Gable se llevó una mano al pecho como si hubiera sufrido una afrenta personal. Elijah simplemente asintió, una leve sonrisa suavizando la dureza de sus facciones. «Mi carreta está en la herrería. Estaré en su casa en una hora para ayudarla con sus cosas», dijo, y con otro asentimiento se puso el sombrero, se dio la vuelta y caminó hacia su caballo, dejando tras de sí un pueblo sumido en el estupor y a una mujer que acababa de dar el primer paso para salir de la sombra de su pasado. El viaje al rancho fue un estudio en silencio. Adelina se sentaba al lado de Elijah en el pescante de la carreta, sus escasas pertenencias metidas en un par de baúles en la parte de atrás. No hablaron. El único sonido era el chirrido de las ruedas y el resoplido de los caballos. El paisaje desértico se deslizaba a su lado, pero por primera vez en mucho tiempo, Adelina no solo veía aridez. Notó las diminutas flores púrpuras que crecían valientemente entre las rocas, la majestuosidad de un saguaro solitario recortado contra el cielo azul intenso. El mundo parecía el mismo, pero algo dentro de ella había cambiado. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una emoción que casi no reconocía: la esperanza. Había dejado atrás su jaula y aunque no sabía qué le esperaba, por primera vez en años, sentía que se movía hacia la vida y no lejos de ella. Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomar. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos. La vida en el rancho Cole se asentó en un ritmo nuevo y tentativo. Los primeros días fueron una danza de silencios incómodos y gestos vacilantes. Adelina se movía por la casa con la cautela de un animal herido en un territorio desconocido. Limpiaba, cocinaba, remendaba ropa con una eficiencia silenciosa que dejaba a Elijah asombrado. La casa, que había estado sumida en el desorden de una vida sin timón, comenzó a transformarse. El olor a pan recién horneado reemplazó al del polvo estancado. Las flores silvestres que Adelina recogía en sus raros momentos de soledad aparecían en un jarrón sobre la mesa de la cocina. Pequeños toques de calidez y orden que comenzaron a remendar no solo la casa, sino también las vidas de quienes la habitaban. El puente entre el mundo de Adelina y el de Elijah fue clara. La niña, al principio tímida y observadora, no tardó en sentirse atraída por la presencia tranquila de Adelina. No la veía como la viuda de un forajido, una etiqueta que no significaba nada para ella.
La veía como la mujer que le contaba cuentos con una voz suave, que le trenzaba el pelo con dedos sorprendentemente ágiles y que le curaba los rasguños de las rodillas con una ternura que la conmovía. Una tarde, Clara le trajo a Adelina una pequeña flor amarilla que había encontrado cerca del arroyo. Adelina la tomó y mientras sus dedos rozaban los de la niña, sintió una calidez que no tenía nada que ver con el sol de Texas. Era algo que había creído perdido para siempre, el simple y puro afecto humano. Elijah observaba esta creciente conexión con un corazón dividido entre el alivio y una cautela persistente. Ver a su hija sonreír de nuevo, escuchar su risa resonando en la casa, era un bálsamo para su alma. Pero la sombra de Mateo Vargas era larga y los susurros del pueblo llegaban hasta el rancho a través de sus vaqueros. Sabía que cada día que Adelina pasaba bajo su techo era un desafío a la comunidad, una apuesta que aún no sabía si ganaría o perdería. Las semanas se convirtieron en meses. El verano se rindió a un otoño más suave, pintando las hojas de los álamos junto al arroyo de un oro brillante. La rutina se convirtió en comodidad. Las cenas silenciosas dieron paso a conversaciones tranquilas sobre el clima, el ganado, las pequeñas anécdotas del día. Adelina descubrió el humor seco de Elijah, y él descubrió la inteligencia aguda que se escondía tras la mirada melancólica de Adelina. Empezaron a verse el uno al otro no como un ranchero y su empleada, ni como un salvador y una paria, sino simplemente como un hombre y una mujer, dos almas solitarias que encontraban consuelo en la compañía del otro. Pero el pasado rara vez permanece enterrado. Un día, mientras Elijah y sus hombres estaban en la parte más alejada del rancho, acorralando ganado perdido, un jinete solitario apareció en el horizonte. No era un vaquero ni un vecino. Su ropa era oscura y gastada, y la forma en que se sentaba en la silla tenía una arrogancia peligrosa. Llevaba 2 pistoleras atadas a los muslos, y sus ojos, pequeños y fríos como trozos de acero, recorrieron el rancho con una mirada calculadora. Adelina lo vio desde la ventana de la cocina, y un escalofrío helado le recorrió la espalda. Reconoció al hombre al instante. Jedediah Jed Stone. Había sido uno de los hombres de Mateo, el más cruel y codicioso de todos. Lo había visto solo un par de veces, pero nunca había olvidado su sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. Salió al porche, secándose las manos en el delantal, su corazón martilleando contra sus costillas. Clara, que jugaba cerca, corrió a esconderse detrás de sus faldas. «Vaya, vaya, si no es la pequeña viuda Vargas», dijo Jed, desmontando con una lentitud deliberada. «Te ha sentado bien la vida de ranchera. Te ves saludable». Su voz era un ronroneo grasiento que le revolvió el estómago a Adelina. «¿Qué quieres, Jed?», preguntó ella, su voz más firme de lo que se sentía. «Lo que es mío, o, mejor dicho, lo que era de Mateo», dijo acercándose. Antes de que se le ocurriera la brillante idea de enfrentarse a los federales, me habló de un último golpe, el botín del tren de San Antonio. Nunca lo encontraron. Él me dijo que si algo le pasaba, tú sabrías dónde lo escondió, y he venido a cobrar mi parte. El pánico se apoderó de Adelina. Mateo nunca le había hablado de ese dinero. Nunca la había involucrado en sus crímenes. Era la única línea que él nunca había cruzado. «No sé de qué hablas», dijo, su voz temblando ligeramente. «No hay ningún dinero». La sonrisa de Jed se desvaneció. «No me tomes por tonto, Adelina. Mateo no era de los que dejaban cabos sueltos. El dinero está aquí, en alguna parte de esta tierra maldita, y tú me vas a decir dónde». Avanzó otro paso, y Clara sollozó, aferrándose con más fuerza a la falda de Adelina. La vista de la niña pareció darle a Jed una nueva y terrible idea. Sus ojos se desviaron hacia Clara,
y su sonrisa depredadora regresó. «Una niña bonita», dijo. «La hija del ranchero, ¿eh? Apuesto a que su papi estaría muy disgustado si algo le pasara». Ese fue el momento en que todo cambió para Adelina. El miedo que la había paralizado se transformó en una furia fría y protectora. Toda su vida había sido una víctima de las elecciones de Mateo, una sombra definida por la violencia de otros hombres. Había soportado el desprecio, el aislamiento, la soledad, pero no iba a permitir que esa violencia tocara a esta niña inocente. No iba a permitir que la oscuridad de su pasado manchara este frágil santuario de paz que había encontrado. Miró los ojos crueles de Jed y luego miró el rostro aterrorizado de Clara, que la miraba con una confianza absoluta. En ese instante, Adelina Vargas tuvo que tomar una decisión. Podía ceder, inventar una mentira, intentar ganar tiempo con la esperanza de que Elijah regresara. Podía volver a ser la víctima pasiva, la mujer que agachaba la cabeza y soportaba, o podía luchar. Podía enfrentarse al fantasma de su pasado, encarnado en este hombre despreciable, y defender el futuro que apenas se había atrevido a imaginar. Un futuro con un hogar, un futuro con Clara. Quizás incluso un futuro con Elijah. Era una decisión que marcaría su destino para siempre. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles. «No te acercarás a ella», dijo Adelina, y su voz ya no temblaba. Sonaba con una calma metálica, una resonancia de acero que sorprendió a Jed y a ella misma. Empujó suavemente a Clara detrás de ella, protegiéndola con su propio cuerpo. Jed se rió, un sonido desagradable y corto. «Mujer valiente». A Mateo le gustaban así. Lástima que la valentía no detenga una bala. Su mano se movió lentamente hacia la culata de su revólver, pero Adelina no estaba mirando su mano. Sus ojos se habían fijado en la escopeta de 2 cañones que Elijah siempre dejaba cargada junto a la puerta, y principal para las serpientes y los coyotes. Estaba a solo unos pasos, era un riesgo enorme. Jed era rápido, un pistolero experimentado, pero la imagen de Clara, temblando detrás de ella, borró todo el miedo. «Te lo advertí», siseó Jed y su mano se cerró sobre el arma. En ese instante Adelina actuó. Con un grito que fue a la vez un rugido de desafío y una oración, se lanzó hacia la puerta. No fue un movimiento elegante, fue el acto desesperado de una leona protegiendo a su cachorro. Jed, sorprendido por su repentina audacia, tardó una fracción de segundo en reaccionar. Esa fracción de segundo fue todo lo que Adelina necesitó. Agarró la pesada escopeta, sintiendo la familiaridad fría y tranquilizadora de la madera y el acero. Mateo, en sus primeros y mejores años, le había enseñado a disparar, insistiendo en que una mujer en esa tierra debía saber defenderse. «Nunca empieces una pelea», le había dicho, «pero que los dioses ayuden a quien te obligue a terminarla». Ironía del destino. La habilidad que le enseñó el hombre que la había arrastrado a la oscuridad era ahora la herramienta para defender su nueva luz. Se giró, levantando el arma con un esfuerzo que le hizo arder los músculos. El cañón temblaba, pero apuntaba directamente al pecho de Jed. El rostro de Jed ya no sonreía. Ahora mostraba sorpresa y una pizca de respeto a regañadientes. «Baja el arma, muchacha», dijo, su voz ahora más tensa. «No quieres hacer esto». «No, no quiero», respondió Adelina, el aliento entrecortado. «Pero lo haré. Lárgate de este rancho y no vuelvas nunca. Si das un paso más hacia esta niña, te juro por el recuerdo de mi madre que te enviaré al infierno yo misma». Se quedaron así, congelados en un punto muerto bajo el sol implacable. El viento levantaba pequeñas volutas de polvo a sus pies. El único sonido era la respiración agitada de Adelina y el llanto ahogado de Clara.
Adelina sintió que el peso de la escopeta era el peso de toda su vida. Estaba sosteniendo no solo un arma, sino su propia redención. Ya no era la viuda de Mateo Vargas, la paria de Redemption. Era Adelina, una mujer que protegía su hogar. Fue entonces cuando lo oyeron. El galope atronador de caballos que se acercaban rápidamente. Elijah y sus hombres, alertados por el sonido del único disparo que Jet había hecho al aire al llegar para anunciar su presencia, volvían a toda velocidad. Al verlos aparecer en la colina, la cara de Jet se contrajo en una máscara de furia. Sabía que había perdido. Estaba en inferioridad numérica y frente a una mujer que contra todo pronóstico no se había doblegado. Con una última mirada de odio dirigida a Adelina, enfundó su arma, saltó sobre su caballo y salió disparado en una nube de polvo y maldiciones. Cuando Elijah llegó al galope, saltando del caballo antes de que se detuviera por completo, encontró una escena que se grabaría en su memoria para siempre. Adelina, de pie, firme, con la escopeta todavía en sus manos temblorosas, y su hija, Clara, saliendo de detrás de sus faldas para abrazar sus piernas con fuerza, llorando de alivio. La escopeta cayó al suelo con un ruido sordo. Adelina se arrodilló y abrazó a la niña con una ferocidad que le quitó el aliento. Elijah se acercó lentamente. Miró el rostro de Adelina, bañado en sudor y lágrimas, y vio en él no a la viuda de un criminal, sino a la mujer más valiente que había conocido. El acto de coraje no había sido solo levantar un arma. Había sido elegir defender, elegir en proteger, elegir vivir. En ese momento, bajo el vasto cielo de Texas, la última sombra del pasado de Adelina se disipó, quemada por la luz de su propio y feroz coraje. La polvareda levantada por la huida de Jed Stone tardó en asentarse, tanto en el patio del rancho como en los corazones de quienes allí se encontraban. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por los sollozos de Clara, que se aferraba a Adelina como si fuera el único ancla en un mundo que acababa de tambalearse violentamente. Elijah se arrodilló junto a ellas, su gran mano posándose suavemente en el hombro de Adelina. El contacto fue eléctrico, una corriente de consuelo y gratitud que fluyó entre ellos. No se necesitaron palabras. En la mirada que compartieron sobre la cabeza de la niña se dijo todo: el miedo, el alivio, una nueva y profunda forma de respeto. Esa noche, después de que Clara, agotada por la emoción, finalmente se durmiera, Adelina y Elijah se sentaron en el porche. La luna, una astilla de plata en el terciopelo negro del cielo, iluminaba la tierra con una luz fantasmal. El aire era fresco y el aroma del jazmín del desierto flotaba en la brisa. Por primera vez hablaron, no de lo que había sucedido ese día, no del terror y la violencia. Hablaron de ellos. Adelina le contó del Mateo que ella había conocido, el joven soñador, antes de que el mundo lo endureciera y lo rompiera. Le habló de su lealtad a un recuerdo, una lealtad que la había encadenado a un luto perpetuo. Y mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba describiendo a un fantasma, una memoria que había mantenido viva artificialmente por miedo a quedarse completamente sola. Al darle voz a su pasado, de alguna manera lo liberó. Elijah, a su vez, le habló de Sara, de su risa, de cómo sus manos siempre estaban frías, de la abrumadora soledad que lo había consumido tras su muerte. Le confesó que al ofrecerle trabajo había actuado tanto por necesidad como por un impulso de desafiar la crueldad ciega del pueblo. Pero ahora, confesó con voz ronca, se daba cuenta de que había sido el acto más egoísta y a la vez el más afortunado de su vida. Porque al traerla a su hogar no solo había encontrado ayuda, sino que había encontrado una compañera, una fuerza que complementaba la suya. Hoy,
dijo Elijah, su voz apenas un murmullo en la quietud de la noche. Cuando te vi de pie, protegiendo a mi hija, no vi a la esposa de otro hombre, vi a Adelina, y me di cuenta de que no quiero que mi futuro sea sin ti. Las lágrimas que Adelina había contenido durante tanto tiempo finalmente rodaron por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza ni de miedo, eran lágrimas de liberación. Se dio cuenta de que la verdadera justicia no residía en el juicio de los hombres, ni siquiera en la lealtad a los muertos. Residía en la capacidad del corazón para perdonar, para sanar y para atreverse a empezar de nuevo. La tierra que trabajaba no le había preguntado por su pasado, simplemente había aceptado su sudor y le había ofrecido sus frutos. La niña que cuidaba no la había juzgado, simplemente le había ofrecido su confianza y su amor. Y el hombre que estaba a su lado no veía una mancha, sino una mujer. La noticia de lo ocurrido se extendió por Redemption como un incendio en la pradera. El sheriff, que cabalgó hasta el rancho para tomar declaración, escuchó el relato de boca del propio Elijah. Escuchó cómo Adelina Vargas, la paria, la viuda del forajido, se había enfrentado sin vacilar a un verdadero criminal para proteger a una niña inocente. La historia cambió la narrativa. La gente del pueblo, que se había deleitado en su juicio, se vio obligada a enfrentarse a una verdad incómoda. Habían condenado a la mujer equivocada. El cambio no fue instantáneo ni universal. Los prejuicios son malas hierbas difíciles de arrancar, pero algo se había roto. La próxima vez que Adelina fue al pueblo, acompañando a Elijah y a Clara, los silencios eran menos hostiles. Algunas miradas ya no eran de desprecio, sino de una curiosidad teñida de respeto. La señora Gable, al cruzarse con ella, le ofreció un rígido pero inconfundible asentimiento de cabeza. Era un pequeño gesto, pero para Adelina significaba el mundo. Era el comienzo del perdón. Los meses pasaron y el otoño dio paso a un invierno suave. La vida en el rancho encontró un nuevo equilibrio, uno basado no en la necesidad, sino en el afecto. Las risas se volvieron más frecuentes, las conversaciones más fáciles. Adelina y Elijah construyeron su relación lentamente, con la paciencia de quien planta un árbol en el desierto, sabiendo que las raíces deben ser profundas para sobrevivir. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores imposibles, los tres estaban sentados en el porche. Elijah le había tallado a Clara un pequeño pájaro de madera, muy parecido al que el fantasma de Mateo le había tallado a ella hacía tantos años. Pero esta vez, el recuerdo no trajo dolor, sino una serena aceptación. Aquel fue un amor de su pasado, de otra vida. El que crecía en su corazón por el hombre tranquilo que estaba a su lado y por la niña que se acurrucaba en su regazo, era su presente y su futuro. Elijah tomó su mano y sus dedos se entrelazaron. No hubo grandes declaraciones ni promesas apasionadas, solo un entendimiento silencioso, la certeza de dos corazones que habían encontrado un hogar el uno en el otro. Miraron hacia el horizonte, hacia la tierra vasta y silenciosa que se extendía ante ellos. Una tierra que había sido testigo de su dolor, de su lucha y de su coraje. Una tierra dura e implacable, pero también honesta. Una tierra que no juzgaba, que solo pedía trabajo y resistencia, y a cambio ofrecía algo parecido a la paz. Ofrecía un lugar donde un nuevo comienzo era posible. La tierra, al final, había perdonado, y Adelina finalmente se había perdonado a sí misma. Y así, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso después de la noche más oscura. Gracias por acompañarme hasta el final. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas.